Una de las mentes más brillantes de estos tiempos, quizás de muchísimos tiempos, es quien recién veíamos a través de este documental que hace muy poco se presentó en Europa y que va a llegar a todas las salas, La vida de Stephen Hawking, un hombre que, como cuenta su historia de vida, su película, fue tomando parte de la ciencia a partir de su conocimiento, de una mente absolutamente brillante, pero también con una problemática que fue aumentando de a poco y que lo llevó hoy a verlo, seguramente si lo habrás visto más de una vez en televisión, en los medios de comunicación. Él está absolutamente inválido, lo único que le queda es su mente, y desde la mente, él dice, nace la esperanza y nace el amor. Trajimos a un gran especialista. Germán, bienvenido. Gracias, buenas tardes. A ver, creo que Stephen Hawking es el gran modelo que seguramente muchos jóvenes, ¿no?, se deben ver, los que tienen una capacidad distinta y los que no tienen ninguna problemática. Digo, cuando vos en tu trabajo cotidiano, digo, lo primero que pasa, llega el papá, la mamá y te dice, no sé qué tiene mi hijo. Sí, lo que se trabaja siempre es en las potencialidades, ¿sí? Para poder trabajar con discapacidad uno tiene que tratar de ver qué potenciales hay, más que ver la dificultad. Uno se acostumbra mucho a tener el ojo afinado en eso, en ver en lo que se puede, en la posibilidad, para no quedarse justamente en la impotencia, en la imposibilidad. Un gran profesor de psicología de la Facultad de Buenos Aires una vez me dijo esto que vos decías. Cuando un chico tiene problemas, y lo dijo un gran educador hace poco, ¿no? Mi hijo tiene problemas en matemática, pero es un gran dibujante. ¿Qué tenés que hacer? Y busquemos un profesor o profesora de matemática. No, buscar un profesor de dibujo. Eso es lo que él sabe mejor hacer. Algo de eso, digo, funciona en chicos o en adolescentes o en adultos que tienen alguna discapacidad. Sí, el buscar el potencial y trabajar desde el potencial y la capacidad y las habilidades, reforzando las habilidades, trabajando también sobre aquellas habilidades que no tienen, pero más que todo reforzando lo que hay y las habilidades con las que cuentan para poder incluirse y para poder estar incluidos en la sociedad, es lo fundamental en el trabajo nuestro. Hace muchos años trabajas en esto, ¿no? ¿Vos? Yo trabajo hace más de 15 años en discapacidad. Cuando se te ocurrió la idea de abrir, ¿no? Vamos a contarle a la gente, Germán tiene un centro muy importante, muy destacado, muy reconocido en la zona de San Martín, Sí. que trabaja con discapacidad. ¿Por qué se te ocurrió abrir un centro si ya hay muchos? Porque no había centros que específicamente trabajaran con centros como el que tenemos nosotros, que trabajara con salud mental y con discapacidad mental. El dispositivo que nosotros tenemos es Centro Educativo Terapéutico. Los centros educativos terapéuticos, la mayoría trabajan con discapacidad motora y suman la discapacidad mental como trabajo. La diferencia nuestra fue que apuntamos directamente a trabajar con discapacidad mental y específicamente con autismo. El centro nuestro está orientado a trabajar con la problemática del autismo. Lleva una forma de trabajo diferente. Si bien trabajamos lo motor y lo motriz, el esquema corporal, trabajamos más con cuestiones que tienen que ver más con las funciones mentales, las funciones ejecutivas, con las habilidades sociales, con la comunicación. Es bien específico en esa temática. Cuando hablamos de detectar una problemática, ¿no? ¿Cómo es el trabajo? Digo, porque muchas veces seguramente a los padres, ¿no?, ven a esos chiquitos que tienen alguna diferencia o que le cuesta adaptarse en una sala de jardín. Digo, recuerdo casos hasta muy cercanos, ¿no?, que decían, bueno, pero el problema es que el chico es revoltoso, listo, hay que sancionarlo, hay que disciplinarlo. Y después con el tiempo, después de que los papás hacen mucha recorrida y se rompen la cabeza, encuentran que no, que había otra cosa. El problema es cuando no hay, por ejemplo, en los síndromes genéticos o en los síndromes que tienen fisonomías diferentes, por ahí es más fácil porque la gente entiende que tiene una discapacidad y entiende que puede haber una diferencia. El problema que se da en el autismo es que no hay ningún signo, ninguna característica fisonómica en la cara o en el cuerpo, y entonces pasan por chicos que se portan mal, chicos raros, chicos maleducados, y más si es un autismo leve, si es un autismo en el que siguen estando incluidos en la escuela común. Muchas veces sí pasan situaciones en las que son
tratan de solucionar el problema por ahí desde castigos o cuestiones que tienen que ver más con el apercibimiento o las normas de conducta, y no lo ven como una problemática y no ven el sufrimiento que tiene el chico. Esto aumenta la exclusión. Generalmente estos chicos también, cuando se incluyen en actividades deportivas, actividades sociales, muchas veces encuentran dificultades porque no entienden la gente que está no entiende los comportamientos atípicos que tienen. Digo, se conoce, creo yo, corregime si me equivoco, bastante sobre los tratamientos con discapacidades físicas, ¿no? Digo, se ve, se sabe, se habla mucho de esto, hay muchos centros que trabajan. Ahora, cuando la discapacidad, como vos mencionabas, tiene que ver con las capacidades mentales, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo se desarrolla eso? A mí, o sea, el trabajo de discapacidad mental es algo que me interesa bastante, en la inclusión, porque si uno ve una persona en silla de rueda, sabe de la necesidad de una rampa y todos somos conscientes de que necesita una rampa. El tema de los discapacitados mentales, ya sea autismo, sea psicosis, retraso mental grave, es que muchas veces nosotros perdemos la dimensión de las rampas que ellos necesitan para poder circular, ¿sí? Y socialmente no estamos preparados para entender las rampas que por ahí tenemos que brindarle. No sé si llego a ser claro. En una discapacidad motora, si bien es grave, si bien hay dificultades, si bien nos falta mucho avanzar en lo urbano, en la posibilidad de que la persona tenga la libertad de circular, hay algo motor y físico que se ve y hay algo motor y físico que hace que todos podamos identificar la falta donde está. En lo mental, esa falta y esa necesidad muchas veces no se ve y no se sabe muy bien tampoco cómo se puede hacer para poder posibilitar, ¿sí?, un dispositivo de andamiaje para que pueda incluirse. Me quedé con esto y me gustó la figura que usaste, no vemos las rampas. ¿Puede ser que también no se vean los tratamientos? Digo, uno, si ve a alguien con una silla de ruedas, sabe que seguramente si su capacidad motriz superior está mejor, se va a trabajar sobre eso, ¿no? Digo, en un rato vamos a charlar con especialistas del tema y con deportistas también que tienen alguna discapacidad, pero bueno, digo, no sé si la solución, por el término no es el más correcto, pero uno está a la vista, se sabe por dónde tiene que trabajar. ¿Cómo se trabaja, cómo se avanza? Digo, porque también estará el fantasma de esto no tiene cura. Nosotros trabajamos bastante con las representaciones sociales y trabajando en el tema lo más importante es trabajar con las representaciones sociales, trabajar con las representaciones sociales de los docentes, de los médicos, de la propia familia. Es un tema fundamental para poder trabajar. El trabajo en el tratamiento, en rehabilitación, uno ya sabe cómo trabajar con un paciente para estimular determinadas funciones, pero hay toda otra parte que nos falta mucho y que tenemos que trabajar como sociedad y como profesionales, que es la representación social de lo que es la locura o la representación social de lo que es el autismo o lo que son otras discapacidades, porque generalmente tenemos una representación social donde el diferente es peligroso, el diferente hay que excluirlo, con el diferente hay que tener cuidado, ¿sí? Y muchas veces esto se ve cuando uno se reúne con docentes o cuando se reúne con compañeritos o padres de compañeritos de los chicos que van a los colegios comunes, donde existe mucho miedo o existe mucho desconocimiento de cómo poder acercarse o cómo poder incluirlo. ¿Vas a seguir en San Martín? Sí. ¿No te mudas? Sí. No, no me mudo. Gracias por haber venido, bueno, Germán. Gracias. Nos vamos a la pausa, estuvimos con Germán Casola charlando un poquitito, es director del Centro de Espacio, un centro terapéutico de la región. Nos interesaba su opinión, su conocimiento y por ir charlando de este tema tan complicado, a veces hasta para abordar desde los medios de comunicación como es la discapacidad. Pausa y después seguimos.